Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Jaula del Nube, edición entrevistas. Y esta vez está con nosotros Carlos Ramírez Castañeda, que bien, él es especialista y apasionado por el derecho informático. Igualmente es especialista y tiene mucha afición por lo que es la cibercriminalidad, el ciberterrorismo. Tiene un máster en Derecho, Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones por Santiago de Compostela en España. Doctor en Administración y Políticas Públicas de México. Es colaborador de diversas instituciones académicas y gubernamentales. Y pues bueno, está dedicado también a la ciberprevención, especialmente con sectores vulnerables. Pues más que nada, pues un gusto tenerte por aquí, Carlos. No, al contrario, el gusto es mío. Creo que esta charla la teníamos por ahí pendiente desde hace un rato. Y pues, qué mejor espacio y qué buen mes de concientización, de protección de datos personales. O sea, estamos en un nuevo escenario, en un escenario 2025 donde ciberamenazas, actores de amenazas y muchas cosas emergentes, creo que vienen a revolucionar este paradigma, ¿no? Que ya traemos arrastrando desde hace un ratito. Un gusto. Bueno, sí, por mi parte también un gusto poder tenerte en este espacio. Como dices, tal vez teníamos pendiente hace algún tiempo poder sentarnos acá, conversar, estar compartiendo experiencias, saber cómo es tu trabajo, cómo es tus expectativas en cuanto al ámbito que nos interesa aquí bastante en el medio, que es la ciberseguridad, el hacking y todo esto que ahora es muy actual, ¿no? Que lo oímos día a día. No hay día que no exista una noticia que hable de parte de hacking, de ciberseguridad. Como tú dices, y un mes muy, muy, muy importante. Y justo en algún momento va a ir dirigida una pregunta mía. Un mes en donde se celebra, ¿no? El Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Y creo que tenemos al invitado perfecto para poder hablar de este tipo de temas. Así que un gusto tenerte acá, Carlos. Por mi parte, bueno, yo quisiera preguntar primeramente cómo, entiendo que tú eres abogado, ¿no? Y cómo un abogado llegó a la parte tecnológica, ¿qué te amarró de la parte tecnológica? O sea, ¿tuvo algo que haberte enamorado de esta parte tecnológica, de la parte de ciberseguridad, para que combines tu día a día, tu trabajo, tu profesión, tus estudios, todo, con la parte tecnológica, que son dos mundos muy grandes, ¿no? Imagínate, ser abogado es tratar de muchas cosas y tiene muchas cosas y la parte tecnológica también es grande. Entonces, quisiera saber qué te enganchó de este mundo, como para que tú te dediques a esta parte de la ciberseguridad y cibercrimen y toda esta parte. La historia se adecua perfectamente para acá, ¿no? Y muchos de mis alumnos la conocen, mucha gente incluso por ahí contacta, oye, ¿cómo es ese match entre la tecnología y el derecho? O sea, ¿cómo? Bueno, pues desde pequeño yo crecí con familia cercana, donde tenía la influencia directa de primo y prima trabajando en corporaciones de seguridad, en aquel momento la PGR. Y de chico uno se empieza a empapar de, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él. Y eso fue como lo que empezó a detonar el gusanito de la inquietud de estudiar derecho. Ya creciendo un poquito más, bueno, pues llega la primer computadora aquí a casa, me empiezo a adentrar, me empiezo a meter, creo que yo estaba en la primaria en los últimos años y descubro un mundo que me hizo clic, me cambia el chip y de repente empiezo a ver que se me facilita, ¿no? A tal grado de que la curiosidad, seguramente como muchos de las personas que conocemos que están por acá escuchando y demás, pues han tenido, ¿no? El autoaprendizaje y el querer buscar más, esa curiosidad que incentiva al hacking y que motiva a muchos dentro de la comunidad. Bueno, pues esa curiosidad a tempranas edades me lleva a querer descubrir qué hay detrás. O sea, ya quizá hasta pensando en niveles de capas a los 10 años, empezar a leer, alimentarme de todos esos contenidos. Llega Internet, aquel módem de 56 kbps donde le interrumpíamos la llamada a toda la casa. ¡Wow! Pero, ¿qué más? ¿Qué más se podía hacer? Me empiezo a meter a relacionar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la parte académica, aún en nivel quizás secundaria, algo llamado aquí en México Olimpiada Mexicana de Informática me jala. O sea, los skills fueron muy, muy simples.
y me empiezo a codear con personas que en esos momentos estaban en niveles mayores, ¿no? Universidades, etcétera. Un centro de innovación tecnológico me jala y empiezo a aprender programación básica, o sea, básica de aquellos momentos con ejercicios para niños como Karel el robot y varios lenguajes ahí que ya han quedado pues para acervo histórico. En el mundo del hacking y la parte de ciber, empiezo a darme cuenta que era muy simple con algunas técnicas de ingeniería social básicas y unas técnicas con herramientas y pequeños scripts, empezar a colarme en los correos de mis maestros en la secundaria, en el taller de computación con esa curiosidad. Ah, miren lo que acabo de hacer. Oye, ¿cómo lo hiciste? Y así es como me empiezo a adentrar y adentrar y adentrar. Claro, obviamente tuve ciertas consecuencias por ahí y hasta muchos años después, bueno, pues uno descubre que eso es delito. Sigo adentrándome, llego a la parte de robótica, pero siempre con ese feeling y el feedback de, oye, ¿qué me va a pasar o qué me pasaría después de este regaño? Le acabo de abrir las cuentas a mi docente, acabo de revisar todas sus comunicaciones, no me costó nada, pero puede haber una consecuencia mayor. Desde esas edades empiezo a compaginar la parte técnica con la parte quizá jurídica, ¿no? En un momento un tanto más sesgado, empiezo a leer ciertos autores, ya por ahí de la preparatoria, pues ya conviviendo en las comunidades ahí, las primeras llegadas de los chans, seguro recordarán varios Cebolla Chan en sus primeros momentos y otros sitios por ahí no indexados que pues mucha gente estuvimos ahí, ¿no? Desde que empezaron a crecer, emerger, caer, etcétera. La llegada de quizá algunas tecnologías un poco más disruptivas como el Wi-Fi, esa curiosidad y esa necesidad de, oye, pues tengo un Nintendo 10 en casa, pero soy estudiante, no tengo fondos. ¿Qué puedo hacer con lo que sé para poder jugar quizá gratis? Y ahí es donde uno se empieza a meter en otros temas sin quererlo, sin saberlo, ¿no? La parte de redes, empiezo a adentrarme un poquito ahí en la parte técnica de pen testing, etcétera, 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 y se va ampliando el catálogo. Cuando llega el momento de decidir, pues 99% de las personas cercanas, vete a estudiar computación, ingeniería en informática, mecatrónica. Y sí, algunas escuelas llegaron a acercarse, escuelas que incluso piden exámenes de admisión y todo, y son de las más feas en México. Hay temas que en señalamiento directo no puedo mencionar, pero les dije muchas gracias, yo me voy de este lado. Ya lo sé hacer técnicamente. ¿Qué me va a pasar entonces? Sí, ¿cómo puedo defenderme? ¿Y cómo puedo ayudar a esas comunidades que de repente están en aquellos momentos ofreciendo keyloggers y de repente los detienen, etcétera, etcétera, ¿no? Y así es como empiezo a hacer ese match de la informática y el derecho. Un poquito más en la parte universitaria, conozco de lleno el derecho informático. Y desde el primer día que llegué fue como de, ok, tenemos un caso así, pero nuestra legislación está quizá no actualizada y necesitamos más bien gente que aprenda a interpretarlo. Sigo, a tal grado de que de repente pues nos volvemos quizá evangelizadores o concientizadores en un mundo donde entendemos la parte técnica y lo traducimos a la parte jurídica, pero para llegar a la parte social. Y de ahí la parte de concientización y prevención empieza a emerger más. Desde hace 15 años trabajo con menores. Una de las partes que complementa mi vida es el deporte, ¿no? Doy clases de taekwondo desde hace 15 años. Y con la llegada de las tecnologías, ciberdelitos y el empezar a conocer a la parte de policía cibernética, saber de que afuera hay predadores, que hay un problema enorme en México de pornografía infantil y delitos contra los menores, el interés crece y el interés se vuelve mucho más personal hacia esa esfera social. A mí no me gustaría que jamás alguno de esos menores pues, llegara a tener un caso así, ¿no? Desde el grooming hasta diversas conductas que se pueden gestar. Justo así es como hacemos el match en totalidad. Y la parte de empezar a hacer desde la trinchera académica y como investigador muchos contenidos de los que pues uno se vuelve referente, ¿no? El año pasado me la pasé de gira por ahí en países latinoamericanos, etcétera, etcétera.
dando justo esas directrices para el combate, conocimiento al ciberterrorismo, ciberprevención, etcétera, etcétera. Entonces, resumidas cuentas, esa es la escala de cómo llega el interés y se hace el match de ambos mundos, ¿no? Universos que para algunos son totalmente contrarios, ¿no? De repente los abogados, matemáticas, programación, eso no va, pero ¿qué creen? Tienes un móvil y ese móvil tiene algoritmos y tienes que saber qué está pasando y cómo funcionan las cosas. Excelente. Y ahora, ¿cómo has visto la evolución tanto de los ciberataques, de los delitos informáticos, de la comunidad hacker del lado de la ciberseguridad, desde que comenzaste hasta hoy en día? Uf, abismal, totalmente abismal. Puedo remontarme por ahí de los años 2000 en donde quizás hacer algo era muy simple y sin consecuencias, claro. Ataques en donde se pudieran extraer bases de datos, que hoy es el pan de cada día de todo ello, pero con una afectación mayor, un seguimiento. Ahora podemos estar hablando de ciertos parámetros de detección, etcétera, etcétera. Ataques meramente basados en técnicas, me atrevo a decir hasta un más de un 80% y un 20% basados únicamente en ingeniería social, cosa que con la pandemia se invierte en estas cifras, a mi parecer. Ahora tenemos un 80% de ataques basados en totalmente ingeniería social y un 20% de skills técnicos. Ok, ¿qué pasa con la automatización y mucha apertura al conocimiento, especialmente tutoriales a través de YouTube y cosas que para uno pareciera algo bueno, a generar un tutorial en sentido preventivo, etcétera? Otras personas lo utilizan como un arma de dos filos, ¿no? En las historias personales he tenido un par de niños que de repente llegan 8 o 9 años. Oye, ¿qué crees? Que acabo de pagar mi suscripción de Nintendo Switch Online. Oye, y perfecto, ¿y cómo lo hiciste? Vamos a jugar. Ah, pues es que aprendí en un foro a generar tarjetas. Ah, ok, espérame, entonces tenemos que reencaminar, enfocar y todo ello. Me quedé sin internet, estoy colgado de la red del vecino. Ah, ¿cómo lo hiciste? Ah, ves que vi un tutorial en YouTube, bla, bla, bla. Ok, espérame, está bien, pero hay que canalizarlo de esta manera. Uno de los hits creo que también es el apartado social para lograr esa pequeña chispa de, ok, sí, pero estás transgrediendo un poquito más privacidad, intimidad, patrimonio o algún tema derivado. Y con la llegada de las herramientas de inteligencia artificial, el boom de hace un par de años, 2, 3 años hacia la fecha, el aumento, la sofisticación, el perfeccionamiento de varios ataques y la peligrosidad y rango de impacto es brutal. ¿Qué puedo resumir? Que sí veo ese cambio matizado entre parte técnica y parte de ingeniería social y también un desconocimiento y un desinterés de las personas. La pandemia creo que también tiene mucho y tuvo mucho que ver con este hit. Bien, a mí me gustaría preguntar un poquito de la parte educativa. Eh, ¿Qué es lo que percibes que es mejor para educar a las personas, en este caso a las nuevas generaciones de ciberseguridad? El otro día estábamos hablando de un tema en el cual decían que los capture the flag podrían ser un buen punto de partida, pero creo que es algo que podría ser técnico. Desde el punto de vista para nuevas generaciones o niños, ¿cómo crees que podríamos hacer esto? Veo que también te gustan por ahí un poco los videojuegos. Sí, he visto un par de videojuegos que he jugado en Steam que tienen que ver con hacking. Uno de estos creo que se llama HackerNet o Hacknet. Está más o menos, o sea, me refiero de, no es tan realista, lo más realista sí sería jugar un capture de flag, pero es algo bastante técnico y sin pasar por conceptos de ingeniería o conceptos de networking, no podríamos realmente saber cómo esto pues funciona en realidad. Entonces, ¿crees que pudiera ser un libro o cuál pudiera ser una buena opción de aprendizaje? Yo creo que la principal opción y parte necesaria, skills de supervivencia, es adentrar a las nuevas generaciones desde pequeñas edades
al mundo tecnológico, enseñarles que pues no todo es miel sobre hojuelas, que allá afuera hay lobos, ¿no? Hay niños que se la pasan jugando por ahí Fortnite, Call of Duty, Free Fire, etcétera, etcétera. Varios juegos que tienen quizá interacción a través del micrófono con X persona. Ok, pero ¿qué está pasando cuando estas personas se comienzan a acercar? ¿Hasta dónde ellos conocen esa línea entre que puede haber una afectación y esa línea de un juego sano, ¿no? Quizá empezar desde las escuelas, no enseñándoles a encender una tablet y abrir por ahí X aplicación o instalar un X cosa, ¿no? Sino más bien empezarles a decir, oye, tu integridad y tu identidad digital tiene mucho valor, así como en tu integridad física. ¿Dejarías que alguien te tocara un desconocido? No, pues claro que no. Entonces, ¿por qué pudieras permitir estas acciones en el mundo digital? Vaya, sí, es a veces una responsabilidad de los padres y estamos ante nuevas generaciones de padres, pero son padres que le dejan la crianza a la tecnología. No es tan simple como llegar con el menor, la menor de 3 años y ten tu tablet, ponte a ver lo que quieras y pues no me molestes mientras estoy trabajando. Oye, pero le acabas de dar una llave a un universo que ni siquiera sabes qué puede haber detrás. La concientización y la educación desde casa debe comenzar. Hay por ahí algunos materiales muy buenos. De hecho, en Colombia surgió una iniciativa llamada Monstruos en Red de manos de los personajes de Plaza Sésamo. Por ahí Archibaldo, Beto, todos ellos le cuentan a los menores qué pasa si hablan con extraños, qué pasa si van distraídos incluso con el móvil, ¿no? Problemas de nuevas generaciones. Los invito también a que le den un vistazo ahí a Monstruos en Red. El INAI y Canal 11 en su momento, hace un par de años, lo intentaron traer, pero falta mucho esa visión de ciberprevención hacia estos sectores. No es lo mismo hablar de una prevención y una educación a menores preescolares que menores de primaria, que menores de secundaria, que menores de preparatoria, pero sí podemos empezar a buscar cuáles son sus necesidades, qué están haciendo, qué plataformas utilizan y cómo guiarlos correctamente, entre comillas, ¿no? Para que tengan un apartado de prevención. Y si tienen ese interés, varios de esos niños gamers hoy en día, pues ya conocen palabras como noob, como hacker, etcétera, etcétera, ¿no? De repente llegan algunos de mis niños, 4 o 5 años, yo quiero ser hacker. Ayer uno de los más enanos me decía, oye, yo quiero una Cybertruck. Oye, ¿de dónde conociste la Cybertruck? Ok, hay que encaminarlo, ¿no? Para que no sea víctima de un delito. Si les interesan, claro, o sea, esa pequeña chispa de empezarles a enseñar con lenguajes de programación para que lleguen a un capture the flag, quizá a los 15, 17 años, es un muy buen bastión para que exploten esas habilidades y pues que exploten un sistema dentro de un ambiente controlado, ¿no? Soy partidario de ello. Son buenos ejercicios, pero deben ser encaminados acorde a cada uno de los sectores y edades. Bueno, yo la pregunta que yo te tengo es cómo, cómo podríamos evitar el terrorismo o evitar, como quien dice, la distribución de, como mencionaba hace rato, ¿no? De la pornografía infantil. A veces yo pienso que a veces hasta los adolescentes influyen mucho en ese tipo de cosas, ¿no? ¿Eso tú crees que tenga que ver ya con tanto psicológico o ya depende de la persona, ¿no? Por curiosidad, ¿no? Porque a veces las personas se dejan llevar por la curiosidad y como mencionas, a veces no sabemos qué hay detrás de la curiosidad o de tal cosa. Así que tú qué opinas de esto y cómo pudiéramos evitarlo. Ya que parece a veces fácil complicado, ya que a veces la misma gente de poder hace ese tipo de cosas. Pero, ¿qué opinas o qué tienes tú al respecto sobre esto? Eh, Vaya, vamos hacia dos vertientes. La primera, sobre temas de pornografía infantil. Desafortunadamente en México seguimos resaltando, como hace muchos años, al ser fabricantes de este tipo de materiales, especialmente con casos donde pues, hay secuestro o todavía trata de persona, venta de personas en zonas de playa, zonas rurales y todo ello para que el turismo, en este caso turismo sexual, tenga ciertos parámetros de explotación y ahí ya hablamos como de un montón de delitos. La pornografía infantil no solamente en México figurando, sino en países como Malasia, Brasil, etcétera, es una hidra.
Es una hidra donde llega alguien y le corta una cabeza y surgen dos más. Ha sido un mal completamente enorme, pero sí se pueden hacer varios de los esfuerzos. Y creo que más del 80% de conductas digitales cae en la ciberprevención. Hoy en día es tan fácil como menor a menor, de repente, pues mira, aquí ahí te va mi pack, ¿no? Y el otro lo sube sin creer que va a haber una consecuencia. Ok, pero ¿y si lo hubiese en su momento, entonces tendríamos ese cambio de chip? Desafortunadamente, muchas de estas conductas llegan a un punto de atención, pero hasta que requieren corrección, no prevención. Eh, las figuras y las esferas de poder, pues tristemente con la parte de corrupción a un nivel mucho más psicoemocional, psicológico, donde pues la parte económica ya no es suficiente, sino hay que criminológicamente vertir todo eso hacia algo que los llene, pues intentan recurrir a este tipo de contenidos, etcétera, solventando, incluso consumiendo, ¿no? Ok, pero aquí ya estamos hablando de un círculo totalmente distinto. Ahí ya es donde requerimos penas mucho más duras y pues campañas mucho más directas. En México, por ejemplo, existía durante el mes de octubre, mes de la ciberseguridad, algunas jornadas de charlas, de pláticas, donde un hit eran los menores. Tristemente, con los cambios de gobierno, pues se han dejado de lado. Algunas asociaciones lo han retomado, pero el impacto llega a ser mínimo. Se requiere un esfuerzo desde la cabeza, desde parte federal dentro de cada país, para poder a nivel cascada poder generar estos cambios. La segunda parte de la segunda pregunta, bueno, pues prevención de ciberterrorismo. Recordemos lo que aconteció con las Torres Gemelas en Estados Unidos y desde ese día las directrices de ciberterrorismo cambiaron totalmente el panorama en el mundo. ¿Qué tenemos hoy en día? Pues como lo comentaba hace unos minutos, la sofisticación de todo. Ok, pero aquí es donde empezamos a entender quién es el encargado dentro de mi país para hacerle frente a este tipo de conductas y cómo lo va a hacer, desde una parte preventiva o desde una parte mucho más reactiva. Y podemos empezar a analizar ciertos modelos que tienen diversos países. Pues no es lo mismo estar hablando de un país como Venezuela, que quizá tenga pequeñas directrices de ciberseguridad, de un país como Irak, Irán, Medio Oriente, donde el día a día de ataques digitales pues está presente, ¿no? Creo que esta labor es un poco más apegada a cuerpos de seguridad, especialmente para protección de infraestructuras críticas y también permear cierta cultura a empresas, a gobiernos, localidades, usuarios, etcétera, etcétera. Todo viene en una enorme cascada. Si bien yo pienso que como mencionas, ¿no? Hay bastantes frentes que hay que trabajar, ¿no? Mencionaba William dos partes, ¿no? La parte del ciberterrorismo, que es bastante complejo de tratar en muchos países que se viven este tipo de presiones, de guerras, de cosas. Y bueno, y la pornografía infantil y la pornografía en general, que pienso, o la esclavitud sexual que se da en muchos países y en muchas culturas, que eso afecta, yo pienso, muy fuertemente a las culturas, a muchos países, y ahora que se ve reforzado con esta parte digital, ¿no? Con esta parte que es ahora una facilidad de entregar a todo el mundo material instantáneamente, ¿no? Yo iba a pegar un poco la pregunta que te quería dirigir hacia lo que es la protección de datos personales. Hablábamos de esta semana, que era un hito un poquito importante, el resaltar que el día 28 fue el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Bueno, yo vivo en Ecuador. Es un país que ha adoptado una ley de datos personales muy, muy nueva. Estamos en pañales, estamos en el tercer año, estamos empezando el tercer año de la ley. Recién se empezó a hacer algunos ajustes en cuanto a ya sanciones. Sin embargo, nosotros o muchos países, primordialmente hablando desde el punto de vista Latinoamérica, ¿no? Que es el que más tenemos en la realidad. Muchos países han adoptado el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Es como el abuelito de todas nuestras leyes de protección de datos. Sin embargo, tú sabes que como latinoamericanos tenemos como otra
percepción, otro punto de vista de muchas cosas que no se apega mucho al punto de vista europeo, ¿no? ¿Cómo tú harías, desde tu perspectiva, qué recomendaciones tú harías para adaptar de una manera efectiva una ley de protección de datos para la realidad latinoamericana? Oh, complicadísimo. No podemos hacer por ahí sí se puede hacer una comparación, pero no una homologación de un RGDP, GDPR. ¿Por qué? Pues porque son contextos socialmente distintos, ¿no? No podemos incluso obtener totalmente una copia, un copy-paste y adáptalo de un modelo quizá americano, Estados Unidos de protección de datos, ¿no? En la parte europea sí vemos resaltadas garantías hacia los usuarios diagonal ciudadanos proteccionistas. En la parte del vecino del norte, pues estamos viendo un poco más un modelo consumista de protección, pero para las empresas. Pregúntenle a Facebook hasta que algo ya no les parece. Sin embargo, en el lado latinoamericano tenemos otro tipo de necesidades, pero si se pudiera lograr quizá una integración, no una homologación total, al momento de que empezamos a darles derechos digitales. Creo fervientemente que un país que consagre a nivel carta magna o en alguna ley, no solo local, sino ya permeada a nivel nacional federal, la contemplación de derechos digitales, entonces podemos empezar a hablar de modelos de protección de datos, valga, más proteccionistas para los usuarios y no solamente para pues la empresa o algo en el momento que toque subsanar o parchar, ¿no? Y una ley ya a nivel mucho más integrada es porque tuvo cierto proceso y periodos de madurez bajo prueba y error para que tenga ese factor de protección y englobando todo, pero podemos partir desde un análisis de derechos digitales. En este momento, pues desconozco la parte de cómo está Ecuador en cuanto a derechos digitales, pero quizás si está haciendo un símil intentando homologar a España, puede ser el camino y de ahí poder adaptar lo que le corresponde a cada una de esas naciones, localidades, municipalidades, etcétera, etcétera. Para el caso de México, bueno, pues tuvimos un revés a nuestra institución principal, que es el INAI, y ahora se ha anunciado que esto va a tener que atenderse en más de 15, 18 dependencias, cada una tratando transparencia, datos personales, etcétera. Ahorita estamos en un total revuelo, revoltijo de ello, y el usuario es quien va a recibir las consecuencias por allí, y quizá las empresas con multas. Bien, ahora con todo este auge de la inteligencia artificial, las deepfakes y las deep nudes, que ahora pues ya no te extorsionan tanto. Bueno, sí hay extorsiones típicas de que vienen desde la cárcel, ¿no? Pero hoy en día ha evolucionado todo ese tema de la extorsión y demás, de la sextorsión, también por medio de las deep nudes, o sea, de que agarran una foto de una chica y la desnudan con inteligencia artificial y pues la extorsionan, ¿no? ¿Qué desafíos legales y de seguridad prevés en los próximos años con todo este auge? Uf, jurídicamente, el derecho ha sido rebasado por la tecnología y a pasos agigantados. Eso es una realidad. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos gente desde la trinchera jurídica que pueda entender esas necesidades actuales de protección y hacer muchísimo con lo poco que está en nuestra ley, ¿no? Eh, ¿Qué retos vamos a enfrentar? Bueno, primero, desde las cabezas juzgadoras tenemos que adentrarlos. De hecho, debimos ya adentrarlos desde hace décadas a la llegada tecnológica. Todavía me he llegado a encontrar dos o tres personas que se encuentran en puestos donde ejercen justicia y pues creen que porque es digital o ocurrió en el ciberespacio, pues no va a tener una consecuencia material. Oye, pero pues estamos hablando de que el filtrado, incluso el generar un nude con deepfakes, un deep nude, etcétera, cualquiera de sus variantes, puede llevar a las personas a que cometan un suicidio o algún otro delito relacionado, ¿no? Cambiar ese chip es una prioridad, especialmente desde la trinchera jurídica. Los abogados todavía suelen ser un poquito cuadrados al uso de la tecnología y ni hablar de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, corren varios.
hay que armonizar eso, hay que lograr armonizar y homologar esto. En un segundo punto, desde la esfera jurídica de la seguridad, de la ciberseguridad y de la ciberprevención, creo que también debemos hacer mucho énfasis y concientización, especialmente en las personas que sin pensarlo suben sus contenidos. Desafortunadamente, y digo desafortunadamente, habemos muchas personas que por ser figuras públicas pues estamos alimentando redes sociales, pero gracias a eso es por lo que logramos un bastión de concientización, ¿no? Ok, pero al menos tenemos el camino trazado de qué hacer, cómo hacer y cómo reaccionar los planes de incendio si es que algo llegase a ocurrir, ¿no? No solamente esto, sino también la emulación y la sobreposición, superposición de voz se ha convertido en el ave de tempestades para, pues, saltar ciertos controles en banca en línea, finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos entonces si no podemos escapar de esta realidad, o mejor dicho, metarealidad, donde vertimos información en nuestras redes sociales, de este efecto de red enorme? Entenderlo, entender hasta qué punto puede ser real, hasta qué punto puede ser una afectación y hasta dónde debemos llegar sobre contenidos, ¿no? Es un reto enorme. Desde la parte técnica, creo que algunas buenas herramientas para la detección inmediata de inteligencia artificial pueden ser también un enorme salvavidas. Salvarían a muchas juventudes esta parte para distinguir si es real o si es falso, así como pues algunos académicos utilizamos detectores, ChatGPT, etcétera, inteligencias artificiales para reprobar. Ok, ahora vamos a llevarlo al mundo físico. ¿Ese nude es real? Campañas de ¿eres realmente tú? Etcétera, etcétera, etcétera. Reto enorme. Bien, me gustaría hablar un poquito de qué se puede hacer para cuidar la ciberseguridad a nivel gobierno. Acaban de hacer una nueva agencia que supone que va a estar pegada a la de telecomunicaciones. El objetivo de esta agencia es que haga alineamientos y que haga, pues también proponga software, lo mantenga, lo audite, un poco como que haga esta regulación de ISO 27000 o que esté haciendo, digamos, estos pen testings. Es que es un poco extraño, que es la parte que te quería debatir contigo o ver cuál era tu opinión, porque podríamos decir que está hecha para ya cuidar la ciberseguridad, pero pues esto se tiene que acompañar de mucha inversión, de muchos factores, sobre todo de mucho empleo, ¿no? Porque tienes distintas agencias gubernamentales, entonces a lo mejor puedes crear un órgano regulador, pero esto no mejora al 100% la ciberseguridad. Creo que deberían también de tener un marco regulatorio, como tú lo dices, más actualizado, o una nueva ley de ciberseguridad para que acompañe a todas estas agencias, porque si no, no se gasta quizá el presupuesto de una forma correcta. Yo he visto que algunas sí tienen buenas intenciones, he visto muchas agencias gubernamentales que hacen lo correcto, pero pues ellos deberían de estar más en el campo de acción, ya no tanto de pues solamente hacer flyers, o sea, o dar cursos. Yo entiendo que es una parte muy importante, pero ya en ese nivel podrían hacer algo adicional. ¿Tú cómo ves esto? Uf, vaya, aquí va mi opinión personal desde el sexenio pasado, y esto lo viví desde la cabeza de una dirección general que encabecé, especialmente de tecnologías, cuando se habló de austeridad, de la austeridad gubernamental. ¿Qué pasó desde el sexenio pasado con ese concepto de austeridad gubernamental? Bueno, pues muchas de las dependencias aumentaron brutalmente su índice de ciberataques cotidianos. El quitar esos presupuestos que había para incluso contratar, como muchos dicen, fierros, firewalls, etcétera, etcétera, vino en decremento a la parte de protección de toda la infraestructura. Es algo totalmente impensable. Ok, una de las cosas que utópicamente se plantearon fue, pues vamos a generar capacidades desde el Estado mexicano, y cada una de las dependencias debe tener sus servidores, debe tener su equipamiento, debe tener sus licenciamientos, y si no usen software libre.
Ok, pero me estás diciendo que mi dependencia en un espacio de 4x4, donde somos como X personas, debe tener un servidor enorme y quieres que lo trabaje en nube y por austeridad dejamos de pagar licenciamientos y recurrimos a descargas de mega porque no hay una concientización incluso del uso de software libre. Desde ahí es donde empezamos a ver esas afectaciones. Ok, ¿qué pasa? Si no estás ejerciendo tu presupuesto, pues ¿sabes qué? Pásalo para acá porque ya viene la campaña. Uy, tenemos otras trabas al pasarlo a nivel licitación, compranet, contratos marco, que suele ser un poco, mucho complicado y con un ganador previamente acordado, ¿no? O sea, es lo de lo que no se suele hablar abiertamente a esas esferas, pero es una realidad. Y a nivel ciberseguridad, eso es una afectación total. Ok, cuartos totalmente de control de instancias que se encargan de las infraestructuras críticas, donde pasa cualquier persona, la persona de intendencia de repente trapeando por allá adentro, oye, ¿qué estás haciendo ahí? Ah, pues es que creo que tenía polvo. No, desconectas algo y no sabes lo que va a pasar. A ese nivel estamos. Espero que ya haya habido ciertos cambios. Claro, hay algunas dependencias que sí se interesan de lleno y le meten presupuesto incluso propio, sacrificando otro tipo de cosas, ¿no? Antes de hablar de ley, creo que tenemos que hablar de políticas públicas. Muchos abogados se retuercen al escuchar esto, pero antes de hablar de legislación, necesitamos hablar de políticas públicas. Desde hace años tenemos varios intentos de leyes en donde se transgreden los derechos digitales de las personas, iniciativas hechas al vapor en donde pues quizás se suben las penas, pero no se adecua, no se adapta la conducta o el medio comisivo a lo que la realidad necesita. Y ahí es donde empezamos con los bemoles. La Agencia de Transformación Digital, si mal no recuerdo, ATD, es la que se va a encargar de la dirección de ciberseguridad, algo que ya se tenía en el tintero quizá desde el 2018, pero pues a ese gobierno le interesó más el invertirle al carbón, a los trenes y demás que a la tecnología. Hoy como que intentan quitarse ese estereotipo, pero no hay nada cierto. Si nos ponemos a analizar, hay algunas de las directrices de esta dirección y las facultades que va a tener. Spoiler, vamos a caer en un estado de hipervigilancia o una vigilancia mayor, en donde si de por sí los proveedores de servicio de Internet ya tenían algunas directrices para la conservación de datos, historiales, bla, 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 ok, ahora con un poquito más de facultades para las personas encargadas de esta parte, bueno, pues va a ser mucho más simple mantener ese monitoreo. ¿Y dónde va a quedar ese derecho a la privacidad? ¿Dónde van a quedar esos derechos digitales para una neutralidad en la red y una navegación libre de contenidos? En eso estamos. Y basta con aventarse la lectura de las directrices planteadas para poder decir, hoy, como que hay mucho que trabajar en esta parte. Tristemente, pues el club de Toby de la ciberseguridad a nivel jurídico con esas asociaciones, eh, vaya, se ha mantenido y son las personas que por estar ahí en el tiempo y lugar sin saberlo, muchas veces toman las decisiones, ¿no? Y como especialistas desde otras trincheras es donde vemos y decimos, creo que tenemos que mejorar. Buen intento, pero tenemos que mejorar. Ojo. En el Estado mexicano también debemos contemplar las labores de ciberseguridad que tiene y de seguridad de la información que también tiene CEMAR. CEMAR, vaya, está en una escala quizá mayor. ¿Dónde va a quedar esa armonización con otras partes? Y mis modelos de policía cibernética homologados y las capacidades de actuación ante ciberdelitos e incidentes y la parte de respuesta a incidentes, creo que fue otra parte hecha al vapor. Bueno, aquí va mi pregunta sobre la inteligencia artificial. Va más en un ámbito de, ¿tú crees que la inteligencia artificial deberían existir leyes que la regulen? Si hoy tomamos en cuenta que hay personas con pocas habilidades técnicas, pueden hacer cosas pues en grandes, ¿no? Pérdidas, dependiendo. ¿Tú crees que debería existir algo que regule el uso de las inteligencias artificiales o pues ya depende del objetivo de la persona? Pero bueno, ahora tomando en cuenta que una inteligencia artificial es inestable, una inteligencia artificial se va a salir siempre de sus parámetros.
¿Tú qué crees que se debería hacer para que o sea, la inteligencia artificial se comporte conforme a los parámetros, pues, tomando en cuenta que es, pues, inestable? O sea, ¿tú qué opinas? Así como muchos usuarios, caray. Tenemos que recurrir al Consejo de Europa. El Consejo de Europa marca muchas de las directrices globales en cuanto a esto y desde el año pasado existe una ley de inteligencia artificial buscando intentar estandarizar esto. Sí, quizá pues ya con la prueba, error y experiencia de varios años tenemos a los ISOs como estándares que muchas empresas, gobiernos pues utilizan. ¿Por qué no uno para inteligencia artificial? Y aquí es donde empezamos una categorización de cada una de las IAs y los respectivos usos. Hablar ya de una ley es porque tenemos un acervo previo de análisis de impacto social, económico, político. eh, Vaya, una esfera enorme para llegar a consagrarlo o matizarlo. Quizá no en un punto punitivo donde se busque el castigo por utilizarla o no utilizarla, que pudiera pasar, pero sí el dar el marco de hasta este punto es el límite donde no puedes transgredir con el uso de inteligencia artificial o tu inteligencia artificial tiene que cumplir requisito A, B, C, D para que pueda ser implementada. Y ahí es donde hablamos de un proceso de estandarización un poco mayor que pues igual y empezaremos a ver en algunos años, no digo meses porque, bueno. O sea, la llegada de DeepSeek moviendo las bolsas, la generación de inteligencias artificiales en el día a día, la sofisticación de todo ello, pues nos va a llevar a un estándar mucho más abierto. Y si a esos escenarios al mero estilo del espejo negro nos vamos, bueno, existen leyes hasta para darle derechos a los robots, personalidad jurídica electrónica. Ok, y en México, ¿cuándo se va a hablar de esto? Vamos en pañales, pero ahí vamos. Bueno, yo creo que, como se comentaba, ¿no? Todo este tipo de tecnologías a la larga tienen que ser normadas, ¿no? Tienen que ser en algún momento controladas para que no empiece a haber determinados tipos de cosas que influencien de manera negativa en la humanidad. Bueno, hemos visto a lo largo de la historia muchas cosas que el humano le ha modificado a lo que él quiere y bueno, luego empiezan a haber desastres en muchos aspectos. Y como tú dices, yo creo que estamos a tiempo de poder empezar a normar, porque a pesar de haber un desarrollo o que haya repuntado mucho con esto de los chats, lo que llamamos inteligencia artificial pues, se volvió como más público, pues de todas maneras yo pienso que sí estamos bastante tiempo, como tú decías, como para empezar a ver modelos y poderlos normal a nivel mundial. Eso es una parte que me parece muy interesante lo que acabas de destacar. Carlos, hace un instante dijiste algo muy interesante y me ponía a pensar en algo, ¿no? Tú decías, los abogados, muchos abogados son muy cuadrados, especialmente a nivel de relación tecnológica. Bueno, especialmente me imagino, como en todas las personas, abogados que son de mucha edad o que ya tienen mucho bagaje en la parte legal, entonces tal vez ellos no quieren meterse en la parte tecnológica o piensan que no deben meterse, cuando en la realidad si tú tienes un delito digital, pues a la larga tienes que por lo menos tener un principio de algo. Lógicamente puedes tener asesoramiento tecnológico de un profesional, pero debes de tener la idea tecnológica. Oye, desde ese punto de vista yo me ponía a pensar, digamos que yo soy abogado, digamos yo estudié, me hice abogado y todo, pero en algún momento tengo esta inquietud de ingresarme a la parte del derecho digital o de ingresarme a la parte del cibercrimen y toda esa parte. Entonces, ¿tú qué recomendaciones darías para alguien que es 100%? O sea, el caso tuyo es distinto porque tú empezaste en tecnología y luego decidiste irte por la parte de leyes. Entonces, sabes de las dos aristas muy bien. Pero ¿qué pasa con alguien que no ha tenido esa formación y que tal vez quiere adentrarse en este mundo? ¿Tú qué recomendarías? ¿Qué path le dirías? ¿Sabes qué? Empieza de esta manera. ¿O qué formación adicional o estudia un máster o no sé, qué tú darías desde tu punto de vista? Y me imagino que tienes muchos colegas tuyos que en tu medio y te preguntan de estas partes, ¿no? ¿Cómo poder llegar a esta perspectiva de la parte legal y la parte de tecnológica?
Justo es uno de los videos de concientización que tengo ahí en el tintero, cómo iniciar en ciberseguridad, ¿no? Contenido plagado ahí de TikToks, pero lo abordan desde una perspectiva técnica. Ok, pues también tenemos una perspectiva social o jurídica. ¿Qué necesitan esas personas con el interés para llegar a la parte tecnológica, a los ciber, etcétera? Bueno, pues primero quitarse ese estereotipo cuadrado y reacio y adentrarse e investigar por su cuenta, ¿no? Existe algo llamado derecho informático, derecho de las nuevas tecnologías, muchos sinónimos y adjetivos relacionados. Desde ahí se puede empezar a generar. Y ojo, en el derecho todos estamos inmersos en el plano digital. Tenemos justicia en línea, tenemos datos personales, tenemos comercio electrónico, tenemos protección de derechos al consumidor, derechos digitales, etcétera, etcétera. Y al final del día caemos en la línea del derecho, ¿no? Pero ya adentrarse un poquito más es entrar a terminología, saber de qué se trata y cómo interpretarlo o traducirlo para explicarlo a las personas. De hecho, esa ha sido mucha de mis labores, ¿no? De repente estar en X lugar y trasladarlo para que lo entiendan, suele ser un reto enorme. Eh, Esa terminología le va a ayudar muchísimo a las personas a comenzar a comprender. Segundo, comprender el contexto en el que nos encontramos. La tecnología está presente, una hiperconectividad e interacción masificada que requiere atención y puede generar diversos tipos de conducta, hasta incluso áreas de oportunidad. Guiarlos también hacia ese acervo, pues es un buen parteaguas. Y tercero, alimentarse muchísimo de la parte teórica. Más del 85% de cosas jurídicas es totalmente teoría. Entonces, recurrir a algunos autores clásicos en el derecho informático y algunos contenidos de confianza, pues puede ayudar, ¿no? En algunas de las universidades esto me ha servido totalmente, especialmente a las personas que les interesa. Oye, es que me interesa mucho la especialidad de derecho informático. Ah, pues mira. Haz esto, A, B, C, vamos a investigar, ponte a leer, adecúate, define a qué rama te interesaría atender y pues listo, y cuenta con mi apoyo. Recientemente, en países como por ejemplo España, eh, agencias de investigación como es el FBI y la Europol organizaron lo que viene siendo la Operation Talent y el desmantelamiento de foros de cibercrimen, la Deep Web, Dark Web. ¿Qué opinas sobre esto? Los esfuerzos globales son necesarios, especialmente al hablar de materia de cooperación internacional. Necesitamos en México algo llamado Convenio de Budapest o Convención contra la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, de la cual en nuestro país solamente somos observadores, no firmantes. Al ser firmantes tendríamos capacitaciones, intercambio de información, cooperación internacional. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que los ciberdelitos no conocen fronteras, se cometen en cuestión de instantes, etcétera, etcétera. Las operaciones incluso como en Hydra, Marketplace y muchas otras que pudiéramos estar mencionando, son esfuerzos de esas cooperaciones y colaboraciones entre agencias. La National Crime Agency por ahí en Reino Unido con el FBI, con alguna de las estatalidades de Estados Unidos, con Europol, etcétera, etcétera, son necesarias. Creo que generar a nivel país, esas cooperaciones, esas comunidades, esos vínculos, va a permitir hacerle frente a diversos delitos. Por ejemplo, ¿qué tenemos de este lado en la parte mexicana? Tenemos un problema con el fentanilo, en donde la principal ruta vía de distribución se gesta a través de contactos por tecnología. Sí. Pero cuando ya llega físicamente hacia X país, ya no tenemos ningún tipo de jurisdicción o colaboración o cooperación. Y es por ello que se continúa aumentando el índice de consumo de estas cosas, etcétera. Y podemos hacer el mismo adagio con otro tipo de mil y un cosas, sustancias sintéticas, naturales, etcétera, etcétera, bienes y hasta servicios, ¿no? Eh, Cooperación internacional necesaria. Los esfuerzos para dar de baja a los marketplaces de la web no indexada, pues sí, sí se han dado con casos de éxito, pero ¿cuál es el costo? Aquí más bien la pregunta técnica es
cuál es el costo de todo ello. Y pues de manera reciente tenemos también el indulto que Donald Trump le dio a Dread Pirate Rogers por ahí del famosísimo caso de Silk Road. Interesante, ¿no? Sí, sin duda eso de la liberación de Ulbricht como que estuvo un poco extraño porque pues finalmente fue un portal que se prestó para mucho tráfico de drogas, ¿no? Como tal, literal. A mí me gustaría hablar un poquito de la parte de la ciberdefensa. Bueno, algunos países, de hecho me impresionó que la IA no pusiera este dato en primer lugar, pero Estonia es uno de los países que más invierte en ciberseguridad y que tiene una de las mejores defensas a nivel internacional. Sí, también lugares como Suecia, Finlandia, Israel, obviamente por los altos niveles bélicos que tiene, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, España y Francia. Pero bueno, aquí pues no pregunta, más bien quiero pedir tu opinión, pero obviamente sincera y con un énfasis de cómo se podría mejorar y qué consejo se podría dar para que esto se eleve. Creo que como lo mencionaste, a nivel Latinoamérica, pues desde el punto de licenciamiento, piratería, software ilegal, el bajarlo, que te caiga el ransomware y no tener como esos sistemas de contención especializados, no se invierte mucho en hardening, pentesting, ya no iremos a otros temas más elevados como honeypots y a lo mejor herramientas para protegerte de un APT o algo más sofisticado, entonces pues estás destinado a caer en este tipo de ciberataques, pero ¿qué podríamos hacer en México para protegernos de este tipo de ataques, pero ya a escala masiva o que puedan afectar a sistemas de misión crítica? Buena pregunta y para las personas que seguramente son de Sedena, saludos, dice Grupo Guacamaya, a nivel de sátira todo esto, ¿no? Primero, necesitamos retomar muchas de las directrices que se han quedado en el olvido. Hablábamos hace años de algo llamado cibercomando, ¿no? El cibercomando con la homologación de los factores de Policía Federal, con la Marina, con la Sedena, con los cuerpos de seguridad a la cabeza, ¿no? Que se encargaban de las infraestructuras críticas. Hoy tenemos pues una partición donde cada quien hace su trabajo y al final lo intentamos integrar para hacer nuestra exposición. Mal ahí. A nivel ciberdefensa necesitamos primero generar las capacidades y hasta qué punto se tienen capacidades a nivel milicia. Ok, sí, sí hay algunas, pero son ciertamente limitadas. Si hoy nos preguntáramos directamente, ¿estamos puestos y dispuestos para hacerle frente a un conflicto a nivel digital, símil de Rusia versus Ucrania, viceversa? La respuesta sería no. Perderíamos muchos de los sistemas críticos e infraestructuras críticas, más todo lo que apareja. Ok, Estado mexicano, ¿qué necesitas? Una inversión efectiva, constante, continua, capacitación y capacidades propias, porque del lado de Sedena y Semar sí se tienen esos fondos para generar una ruta hacia la ciberdefensa, desde ciberoperadores, cibercomandos, hasta la parte donde estamos haciendo no solamente hardening, sino ya metiendo hasta el punto de A, B, C, Z de Zero Trust y todos los factores que involucrarían todo esto. Hablar de una ciberdefensa en el Estado mexicano es hablar de cambiar todo el pensamiento para darle importancia al quinto dominio de poder que viene siendo Internet y todo lo que apareja la tecnología. Mi pregunta va relacionada pues a ti, ¿no? Como persona, de todo lo que has aprendido, de todo lo que has visto, ¿cuál es la parte que más disfrutas de todo esto? O sea, ¿te hace sentir bien todo lo que haces? O sea, vas día a día diciendo, voy a aprender algo nuevo, voy a hacer esto, aquello. O también tienes un enfoque en dejar tu huella, ¿no? Que ayudes, como quien dice, tomando en cuenta que la ciberseguridad está en pañales, tú quisieras dejar un mensaje o dejar algo para que los demás aprendan de ti.
Sí, claro, creo que es una de las prioridades el generar ese cambio, haciendo el cambio en una persona, esa persona va a ser el nuevo replicador, replicante de todo ello, y es una necesidad que puede generar un cambio global, ¿no? Un cambio incluso social es una de las prioridades y factores. Algo que disfruto mucho es ese aprendizaje e interacción y sobre todo la parte preventiva que a una persona le puede salvar el día, su patrimonio e incluso hasta su vida. Vaya, ahí les pudiera contar también mil y una historias de terror de operativos vistos o vividos, eh, pero nos quedamos siempre con la parte humana, el resaltar que más que usuarios somos humanos y eso es lo que me llena en el día a día. Y pues estar de lado a lado apoyando y concientizando es una labor. Bueno, dentro de esa labor que tú mencionas en tu día a día, hay una parte, pienso que es importante recalcar y quiero que también nos lo digas, ¿no? El taekwondo. Yo he visto que hay muchas cosas vi por ahí en tus redes sociales acerca de esto, ¿no? De esta pasión que tienes por el deporte, la pasión que tienes por esta disciplina, ¿no? Que es el taekwondo. ¿Y cómo combinas, pues, el taekwondo con tu trabajo? Veo que son dos actividades que llenan bastante tu día a día, entonces debe de ser, no sé qué tan complicado sea. Y coméntanos, ¿qué significa eso del deporte dentro de tu día a día? Es mi escape total, en este momento es mi escape total de pues, quizá de la parte estresante, la parte nociva, el lado humano que refleja la oscuridad en la parte deportiva es mi escaparate total. ¿Cómo me ha servido y cómo pues lo he utilizado? Bueno, pues de manera reciente incluso me ha tocado dar capacitaciones físicas, no solo digitales, sino físicas a cuerpos de seguridad, ¿no? Y tener esas aptitudes y capacidades físicas propias para decirles, a ver, se hace así, sujeta el arma si hace esto, A, B, C, bueno, pues es lo que también permea y hace que se complemente con la parte, pues, de un trabajo más de campo, ¿no? Y estar listo física, emocional y mentalmente, pues el deporte me lo ha dado, el deporte me mantiene en ese estado totalmente de integridad, no solo física, sino para poder aportar más y pues estar en buena salud. Excelente. Muy bien. Ahora, ¿cuál es tu opinión sobre la policía cibernética en México? ¿Crees que tengan las habilidades, la capacidad como para enfrentar a grupos de cibercrimen, quizás algunos de Rusia, por ejemplo, los de No Name, los de Killnet, etcétera? Saludo a mis queridos amigos de la Dirección General Científica de Guardia Nacional, antes División Científica de Policía Federal, que pues sé que por ahí me siguen, ¿no? Eh, Primero tenemos que entender el estado en donde se encuentra Policía Cibernética Mexicana. Es un órgano totalmente preventivo. Las capacidades reactivas o de sanción o de persecución se requieren gestar a través de un ministerio público especializado en donde genera la orden ministerial para que se dé un proceso de persecución, seguimiento, sábana de comunicaciones, etcétera. Si no, estaríamos hablando de que pues es un país sin derecho, ¿no? Y cualquier persona técnicamente lo pudiera hacer. O sea, sí, pero no. Policía cibernética genera capacidades preventivas. Si ustedes se ponen a revisar algunas de las cuentas de ex de Policía de Cancún, Policía Cibernética de Estado de México, etcétera, etcétera, van a ver mucho contenido, más del 99% de contenido preventivo, con slides, con infografías y demás. La gente cree que por el hecho de llamarse policía cibernética, tienen las capacidades de teclear a gran velocidad y, aquí está la persona que te robó tu móvil, ahorita vengo, voy por ella, tocarle y, policía cibernética, dame el móvil. No, lleva un proceso enorme. Si hablamos de capacidades para hacerle frente, bueno, en Guardia Nacional, en la Dirección General Científica, existe un área de un CERT, de Centro de Respuesta a Incidentes Tecnológicos, donde se monitorea todos los ciberataques que entran hacia infraestructura crítica mexicana. Pero hay un gran abismo entre la prevención y la reacción.
¿Qué se necesita? Justo complementando por ahí la pregunta de Héctor, las capacidades para los órganos especializados, ¿no? Marina y defensa. Policía cibernética, bien en contenido preventivo. A mí me gustaría saber cuál es tu opinión sobre todo de los SINT a nivel general de cómo ha evolucionado las investigaciones desde policiales o investigaciones periodísticas y por qué crees que esta técnica pues ha sido tan relevante y mencionada, incluso es una de las habilidades creo que más requeridas hoy en día a nivel de investigación por su facilidad. Ya obviamente en segundo punto son las personas que se adentran un poco más en la deep web, en sitios prohibidos, en andarse metiendo al Telegram, que hoy en día parece la segunda deep web también, y que hay que tener pues muchas precauciones al respecto. Pero ¿cómo crees que los INT ha innovado las investigaciones? De las mejores, no solamente técnicas, sino metodologías. Eh, Del lado de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, donde colaboro de lleno, soy el responsable de algo llamado Unidad de Análisis de Contexto. Les apoyo totalmente. La Unidad de Análisis de Contexto en sus inicios se encargó de la parte de atención a feminicidio y homicidio doloso. Pero al estar hablando de las formas comisivas, de los patrones criminológicos, de los factores criminológicos y victimológicos que permeaban estos dos fenómenos enormes, nos damos cuenta, me doy cuenta de que se tiene que empezar a hacer no solo un cuadro de perfilación criminal físico, sino un cuadro de perfilación criminal también digital. ¿Por qué? Porque muchas de las víctimas tuvieron contacto con su victimario a través de alguna de las tecnologías. Así que implementamos justo esa parte de capacitaciones en OSINT y pues nos ha servido. Hemos tenido ahí resultados positivos, resultados que han generado ahí un cambio en las cifras de manera pues buena para el Estado y no queda más que decir que OSINT para las ciberinvestigaciones debe estar presente. Si tenemos un cuerpo de ciberseguridad, de ciberprevención o de atención digital o incluso para investigaciones y monitoreo, OSINT nos va a ayudar a dar muchas de las directrices y poder saber también de quién se trata, qué hace y el contexto de todo ello. Bueno, aquí me preguntaba sobre la ciberseguridad en México. ¿Tú qué opinas sobre la ciberseguridad en general? ¿Tú crees que se deberían de enfocar en agregar más leyes o en crear conciencia pues, a los mexicanos? Porque también en México existe mucha ignorancia en cuanto a pues el mundo cibernético, ¿no? ¿Tú qué crees que se debía enfocar en la ciberseguridad o en leyes o en concientizar o qué opinas respecto a esto? Lo he externado en muchos foros. Lo que necesitamos primero son políticas públicas de acercamiento a la ciudadanía con la ciberseguridad, empezando, como lo decía, a diversas escalas, diversos niveles y edades, y así empezar a hacer ese permeo y el factor de cambio para que el día de mañana tengamos cifras mucho más reducidas en cuanto a índices de ciberdelitos o personas que han tenido una afectación digital. Políticas públicas de acercamiento directo a todo este tipo de temática. Segunda, un factor total de concientización, especialmente en niveles escolares o edades tempranas, para que cuando crezcan tengan otro cambio de chip. Y en un tercer punto, y muy necesario, inversión. Inversión en cuanto a infraestructura de ciberseguridad, no solamente desde la parte técnica, sino también de todo lo que permea este mundo. Sí, la ciberseguridad en México requiere un impulso, requiere también atención, pero sobre todo entendimiento. Pues sin duda, Carlos, ha sido un gusto tenerte por aquí. Sigan a Ciberagente, está en las redes sociales para más conocimiento sobre ciberseguridad y sobre todo creo yo que la conciencia es un punto muy importante. Desde ahí se parte para poder empezar a discernir sobre todo qué haces en este tipo de ambientes y que si vas por el aspecto del hacking y la ciberseguridad, que sea por el punto del white hat o la parte ética o la parte profesional de investigación, periodismo, lo que sea, pero no acabar de cracker o cibercriminal. Muchas gracias a todos. Esto fue La Jaula del No.